Bueno, vamos de inmediato con Carlos Pérez Ricard, que está por aquí. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Qué Bien, alegría. Carlos, con el gusto de saludarte, agradecerte que estés con nosotros y pedirte tu primera impresión sobre lo que estamos viendo y viviendo en relación con este tema de Teuchitlán, la postura de la presidenta Sheinbaum y lo que va sucediendo en este tema. ¿Cuál es tu primera lectura, Carlos? Bueno, mi primera lectura necesariamente tiene que ver con lo que leímos ayer, el comunicado de la presidenta Sheinbaum con respecto a las políticas que va a seguir el gobierno federal en torno a los desaparecidos, Julio. Me parece que el documento publicado ayer es el más importante en lo que va del sexenio en torno a todo lo que tiene que ver con seguridad. Por primera vez, desde que Claudia Sheinbaum es primero candidata, luego presidenta electa y ahora presidenta, Claudia Sheinbaum se refiere directamente al tema de los desaparecidos. Es una posición valiente frente a lo que venía haciendo en los últimos meses, en los últimos años incluso, y me parece que una ruptura importante frente al discurso de la 4T en torno a los desaparecidos. Toma el toro por los cuernos y dice sí, es un problema del Estado mexicano en su conjunto, en donde el gobierno federal puede hacer mucho más de lo que está haciendo, y para empezar va a reconocer la existencia del problema, y una vez reconociendo la existencia del problema del fenómeno de la desaparición forzada, aplicar y ejecutar ciertas políticas públicas, luego iremos a ello, que intenten de realmente solucionar el problema. No se había visto esto, al menos en los últimos 3 o 4 años de la Cuarta Transformación, y es, insisto, la primera ruptura discursiva en este tema con respecto al gobierno del presidente López Obrador, y me parece muy necesaria y muy importante. Muchos de nosotros veníamos exigiendo que en este tema, sobre todo en este tema, se aceptara la responsabilidad del Estado y se asumieran las responsabilidades de cada quien. Carlos, ruptura discursiva, también operativa en el sentido de que estamos en presencia de cada vez más detenciones de piezas estratégicas, de generadores de violencia, de cerebros financieros operativos y una dinámica de confrontación mucho más fuerte que la que hubo, pues yo Sí, creo que en todo el sexenio. creo que ya lo habíamos hablado tú y yo sobre este mismo tema, y un poco lo que yo había planteado con datos en la mano es que en este gobierno se confisca aproximadamente 3 veces más droga que en el anterior, particularmente fentanilo y otras drogas sintéticas, 3 veces más que el gobierno anterior, y se encarcela. Luego podemos discutir si esto está bien o está mal, o qué tipo de personas se están encarcelando, pero en promedio el doble de individuos que en la administración anterior. Hay más enfrentamientos que en la administración anterior, y entonces ahí podemos ver cómo si, no en el discurso, sino en la operación, sí cambió la forma de atacar el problema de la inseguridad. Me parece que además era muy necesario cambiar en algo la estrategia o reajustar la estrategia, y esto lo vimos desde el minuto 1, desde el 1 de octubre me parece que se vio ese cambio en la persona de Omar García Harfuch y en todo lo que ha pasado a lo largo de los últimos 4 meses. El hecho de que Sinaloa hoy no sea noticia o no esté siendo tan noticia como era hace 2 meses, me parece que ha sido importante. En seguridad ya lo habíamos visto, no tanto en el discurso, sino en la práctica. Sin embargo, en este tema muy concreto, Julio, que es el de la desaparición de personas, la 4T realmente no había aceptado ningún tipo de responsabilidad sobre esto, ni había anunciado políticas concretas en torno a esto. Mira, en la propuesta de gobierno de la candidata Claudia Sheinbaum de marzo, febrero del 2024, no venía absolutamente nada de esto en el tema. En los 100 puntos de prioridades del gobierno tampoco venía. En el discurso del 1 de octubre del 24 no estaba. Realmente parecía que la crisis de desaparición forzada, la crisis que sí existe en México en torno a la identificación de cuerpos, no era una prioridad para la Cuarta Transformación. El documento que vimos ayer es el primer anuncio, ¿no?, que nos dice, sí, queremos fortalecer la comisión de búsqueda con más recursos y equipo. Queremos realmente retomar la propuesta y consolidar el CURP, el Certificado Único de Población. Queremos crear una base única forense y una base nacional de identificación forense. Queremos fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, que realmente se dejó de lado en Morelos hace 3 años.
Queremos homologar procesos de desaparición de persona. Vamos a ofrecer datos mensuales de carpetas de desaparecidos. Vamos a fortalecer a la CEAP. Vamos a apostar por mejores fiscalías. Realmente se apuesta, insisto, por resolver de manera integral o intentar resolver el problema integral. Y solo el hecho de que haya salido el comunicado ayer frente al horror del rancho Izaguirre, me parece que es una muy buena noticia. Insisto, yo creo que la nota importante aquí es que al menos en el discurso sí hay un rompimiento frente a la administración anterior. Carlos, entre otros temas está un segmento de los opositores a la llamada Cuarta Transformación, que dicen que se están adoptando las medidas represivas, persecutorias, que en el fondo son las que en su momento propuso el propio Felipe Calderón. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa hipótesis. En el gobierno del presidente Calderón, el gobierno federal ejecutó personas. Hay evidencia de esto. Se asumió el problema de seguridad desde una perspectiva errónea, y solamente para documentar esto hay que ver los números, cómo explota la violencia homicida durante su gobierno, una propuesta más abiertamente militarista, y en donde se hace de la ejecución de personas una práctica de Estado, y en donde también hay serias dudas para quién estaba trabajando la Policía Federal en su momento, y la AFI en su momento, y todo lo que significó Genaro García Luna. Lo que sí estaría de acuerdo en esta perspectiva es que en el gobierno del presidente López Obrador no vimos por sí mismo una política de seguridad a la que se le diera sostenibilidad. Fíjate quiénes fueron los encargados de la política de seguridad en el sexenio pasado, Julio. Mejía Verdeja, que le interesó ser más gobernador de Coahuila que asumir responsabilidades acá. El gobernador Durazo, que le interesó ser también más ser gobernador de Sonora que asumir su responsabilidad. Y la propia Rosa Isela Rodríguez, que no tenía ninguna experiencia, o por decir, digamos, que no era la persona más técnica en este perfil. Nada de esto está pasando hoy. Así hay una diferencia en asumir que una política social es una política social y una política de seguridad es una política de seguridad. En el gobierno del presidente López Obrador, si me permites plantearlo así, se pensó que programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que son una política social, iban a resolver un problema de seguridad. Cuando me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum sí está entendiendo que hay que cerrar la pinza, que a la política social hay que agregarle también una política de seguridad bien definida. Y en cualquier país del mundo, sobre todo en un país con el fenómeno criminal que tenemos en México, eso tiene que ver con decomisos, tiene que ver con arrestos y tiene que ver también con algunos enfrentamientos con organizaciones criminales. Ahora, ese enfrentamiento con organización criminal no tiene por qué dejar de lado temas de derechos humanos básicos, como sí sucedió en el sexenio de Felipe Calderón. A mí me parece esa homologación entre Calderón y Sheinbaum completamente forzada, que hace eco de comentaristas de derecha o comentaristas conservadores que quieren recuperar, digamos, la imagen del presidente Calderón. Solamente hay que ver las estadísticas para saber en dónde nos dejó la estrategia del presidente Calderón y contrastarla como sí está funcionando en parte la estrategia de la presidenta Sheinbaum. Yo lo escribí hace unos días. Hay 13-14% menos homicidios que en octubre del 24. Está funcionando en los números. La estrategia del presidente Felipe Calderón, triplicó la cantidad de homicidios en menos de 2 años. Entonces, para mí no hay nada que ver una cosa con la otra. Creo que lo que sí están haciendo énfasis es el hecho de que sí hay una diferencia importante y desde mi punto de vista necesaria entre lo que hizo el presidente López Obrador y lo que hace hoy Claudia Sheinbaum. Carlos, en este contexto, ¿qué reflexión te lleva lo visto, lo denunciado, lo develado en Teuchitlán, en este rancho Izaguirre? Los indicios y tu experiencia apuntan a que hay un mayor grado de veracidad en que sí fue ahí un centro de concentración y de exterminio, ¿o crees que pueda ser un montaje con fines políticos contrarios, en este caso al gobierno, no sé si el de Jalisco o el de la 4T? ¿Qué reflexión tienes? Mira, Julio, hay que esperar a escuchar lo que tenga que decir el fiscal en Jalisco. Yo no he estado ahí, no me atrevo a hacer un diagnóstico sobre esto. Me queda clarísimo que hay intereses
para magnificar el asunto. Me queda también clarísimo que hay intereses para minimizar el asunto. Y también me queda clarísimo que hay en este país desde hace 15 años un problema de seguridad brutal, que no es un problema de partidos políticos y que no es un problema de gobiernos, de si uno era mejor de otro, uno era de derecha, uno era de izquierda. Es un problema de Estado y tiene que enfrentarse desde una política de Estado y dejarnos realmente de mediocridades y nimiedades y decir, es que esto ahí gobernaba MC hace 10 años y luego gobernó el PRI y luego gobernó el PAN. Hacernos cargo de algo que desde mi punto de vista es evidente. El Estado mexicano hoy no tiene las capacidades estructurales para hacer frente al fenómeno de la violencia criminal que tiene ahí. No tiene las capacidades para hacer frente a 600 armas diarias que vienen de Estados Unidos a México. No tiene las capacidades para enfrentar un mercado de drogas en Estados Unidos que tiene 4 millones de adictos a la cocaína diarios, que tiene un mercado de fentanilo así, que tiene México en este caso procesos migratorios tremendos. No tenemos las capacidades y no estamos apostando por eso. Nuestro federalismo tampoco es capaz, digamos, de resolver esta situación. Hoy México, el Estado mexicano, no Claudio Sheinbaum, no Felipe Calderón, no el presidente Peña Nieto, el Estado mexicano hoy no tiene las capacidades. Hay que crear estas capacidades, Julio, ¿sí? Y esto pasa, por ejemplo, doy 2 ideas, por pensar que quizás el número de municipios que tenemos en el país no es el número de municipios que nos permiten responder al problema de la cooptación criminal que tiene el crimen a nivel local, y que quizás tendremos que reconfigurar eso y pensar en reducir el número de municipios justamente para impedir que el crimen en cada municipio pequeño de este país tome a sus policías, o pensar que las policías municipales no están funcionando y que tenemos que repensar ese modelo por completo. Creo que nuestro federalismo no sirve. Tenemos que afrontar un problema del año 2025 con una estructura estatal de 1856 y luego de la Constitución del 17. Yo creo que eso es un problema, Julio, y que tenemos que resolverlo. Carlos, con el agradecimiento por la oportunidad de platicar contigo, te pregunto finalmente tu percepción, tu opinión sobre el video reciente que se atribuyen como elaborado por gente del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues con un fraseo, con un tono, con un discurso, a mí me parece distinto del usual en estos grupos. ¿Qué reflexión te lleva a esto? Te voy a dar una nota que no es nota, o una reflexión que no es reflexión. Si algo aprendido aquí es que los autores de ese video, ya sea falso, ya sea ficticio, lo que quieren es que se comenten, que se hable de esto. Y yo no voy a participar en esa lógica porque es un video que lo que está buscando es que se hable de este video. Y si fue un video, y si es un video ficticio, mal. Si es un video real, peor, porque hablaría de una descomposición total de estos grupos y de una ideología y de un pensamiento completamente atrasado, completamente vergonzoso, con el que simplemente no puedo ni siquiera comentarlo, lo que hay ahí. Pero ni siquiera me parece que hay que hacerles el favor de la difusión y del análisis de un video que no hay, que no se puede sostener al análisis, que no podemos agarrar como análisis, porque simplemente está buscando enturbiar un debate elemental, un debate central a la composición del Estado mexicano, que es ¿qué hacemos con el problema de los desaparecidos? ¿Qué políticas públicas vamos a tener frente al problema de los desaparecidos? Y este tipo de cosas, este tipo de videos, lo que desde mi punto de vista vienen a hacer es a meter un ruido enorme a la discusión que hoy no necesitamos. Nuestros medios de comunicación están repletos de ruido. Afortunadamente tú no eres el caso, Julio, y por eso pienso que realmente no les vamos a hacer el favor ni siquiera de difundirlo o de analizarlo, porque no lo merecen, sea real o sea ficticio. Carlos, como siempre, muy agradecido de tu amabilidad de participar con nosotros. Te envío un saludo y seguiremos en contacto. Siempre a la orden y un gran abrazo. Gracias, Carlos.